Hola a todos, bienvenidos a Esencia Ocupacional. Yo soy Cristina y hoy vamos a hablar de la rehabilitación del olfato en terapia ocupacional. ¿Qué es esto de la rehabilitación del olfato? Bueno, la rehabilitación del olfato es un término que acuñamos hace más de 15 años varios terapeutas ocupacionales que nos empezamos a especializar en el olfato. ¿Vale? Estos terapeutas ocupacionales que somos tres en concreto, que espero que pronto se animen más a trabajar en esto, pues diseñamos un protocolo de actuación basado en nuestra experiencia que habíamos tenido al trabajar este sistema específicamente. Empezamos a trabajar con pacientes que habían perdido el olfato debido a un traumatismo craneoencefálico y poco a poco empezamos a trabajar con pacientes que habían perdido el olfato por otras causas. Entonces, ¿qué causas o de qué etiología podemos abordar la terapia ocupacional en los trastornos olfatorios? Pues aquellos que sean de causa neurosensorial, que se denominan, ¿vale? Dentro de las causas neurosensoriales podemos encontrarnos una alteración olfatoria debido a un virus, que ocurre, por ejemplo, cuando hemos tenido una infección de las vías respiratorias altas. Entonces, pues tenemos una infección por una gripe, por un catarro, por cualquier tipo de virus, el coronavirus, y lo normal es que después de pasar ese proceso de infección respiratoria, lo recuperemos. Pero ¿qué ocurre? Que hay un porcentaje de la población que no lo recupera de forma espontánea, ¿vale? Esas personas que no lo recuperan de forma espontánea son los que nos derivan a terapia ocupacional y desde ahí poder darles una recuperación, ¿vale?, para su problema. Otra opción es por una causa química. Generalmente ocurre a personas que han estado expuestas mucho tiempo a químicos o personas que trabajan con químicos, ¿vale? Por ejemplo, un protésico dental. Nos llegan protésicos dentales muchos. Pierden el olfato o tienen alteraciones del olfato de origen químico y entonces vienen a terapia ocupacional para que trabajemos con ellos. Otro tipo serían las anosmias o los trastornos olfatorios idiopáticos, aquellos que no está relacionado con ningún momento concreto, con ningún hecho concreto, que no se sabe por qué han ocurrido, pero que la persona refiere este trastorno. Entonces, bueno, pues esos casos también trabajamos con ellos. Y otros con los que trabajamos también, con trastornos hormonales, algunos, por ejemplo, lo pierden en el embarazo o a causa de una alteración relacionada con alguna hormona. Bueno, casos así. Lo que no abordamos son patología que no sea neurosensorial como es esta, ¿vale? Por ejemplo, la persona que ha perdido el olfato porque fuma o porque tiene pólipos o por causas así que sean más periféricas no pueden venir a terapia ocupacional puesto que el problema es periférico. La actuación ahí es del médico, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de trastornos olfatorios nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar la anosmia, que es la pérdida total de olfato, la hiposmia, que es la disminución de la capacidad de recibir olores, la hiperosmia, que es el aumento de la sensibilidad a la hora de detectar olores, y luego tendríamos lo que son las disosmias, que son las distorsiones olfatorias. En esas distorsiones olfatorias podemos encontrarnos pacientes que simplemente sí que parece que huelen, aunque no sea como les olía antes, pero hay otro tipo de perfil de pacientes que tienen lo que se denominan troposmias, que es que todo lo que huelen les huele mal. Algunos además tienen localizado como un olor concreto que lo que nominan, ¿no?, lo que nombran. Bueno, pues esto afecta mucho a la funcionalidad de la persona, porque lo mismo que huelen también lo saborean generalmente. Por lo tanto, son personas que dejan de comer porque todo les sabe muy mal, ¿no? Luego tendríamos lo que se denominan también las fantosmias, que es como una alucinación olfatoria, podríamos decir, ¿vale? Las personas huelen en ausencia de un estímulo olfativo, ¿vale? Entonces, cuando nos llegan personas a consulta, lo que tienen es uno de estos síntomas, o bien tienen una anosmia, o bien hiposmia, o bien disosmia, que es lo más frecuente. También nos ha llegado algún caso de hiperosmia, pero es generalmente el menos frecuente. ¿Qué hacemos en terapia ocupacional? Lo que hacemos en terapia ocupacional es una valoración específica del olfato que hemos diseñado, que estamos ahora mismo en proceso de estandarización. Consiste en administrar diferentes estímulos de la vida diaria relacionados con el olfato. Y hacemos una entrevista muy exhaustiva y una valoración de cómo afecta el olfato a sus actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Hay personas que, por ejemplo, llegan hasta ducharse 5 veces porque no se huelen, ¿no? Y entonces no huelen si están limpios o no. Otros que incluso no se bañan porque como no lo huelen, entonces puede ser que tengamos personas
que o bien por exceso o bien por defecto en el desempeño ocupacional les esté afectando la capacidad olfatoria. Hacemos una exhaustiva valoración de cómo repercute este olfato en su desempeño ocupacional y a partir de ahí establecemos una intervención basada en procesos de neurorehabilitación. Usamos diferentes procesos basados en la psicofisiología normal y la neurofisiología normal de cómo funcionan los diferentes estímulos olfativos en el cerebro y también cómo funcionan los diferentes estímulos en el cuerpo, y en base a eso vemos, porque no es lo mismo el tratamiento de un paciente con una anosmia que el tratamiento con un paciente con una disosmia. Entonces establecemos el punto de corte y empezamos a intervenir con ellos. Siempre intentamos mejorar la aplicación de un estímulo, el reconocimiento de un estímulo, y cuando hemos mejorado eso, pues vamos incorporando cada vez más para que sea capaz de discriminarlos. Hacemos un protocolo de intervención como de 15 fases más o menos para que lo tengáis en cuenta. Sin embargo, no todos pasan por todas o no todos llegan a conseguir todas, o en función, como os decía, del tipo de trastorno olfatorio que presenta, pues empezamos por una o empezamos por otra, ¿vale? Todo está adaptado y personalizado a la persona. Si la persona lo primero que quiere recuperar es el olor a café, pues siempre que se pueda, por las características del olor, por cómo funciona el cerebro, por el feedback que va a tener, porque no esté distorsionado en el entorno, pues entonces vamos a empezar a trabajar con ese estímulo que la persona nos solicite. Lo que hacemos es mandar ejercicios para casa. Vienen a sesión, generalmente una sesión a la semana, y si vemos que va evolucionando mucho, pues empezamos a mandar una vez cada 15 días o incluso cada 3 semanas o un mes. Esto lo vamos controlando en función de la evolución. Y durante el tiempo en el que la persona no está en tratamiento, es decir, durante el resto de semana, pues va a realizar unos ejercicios en su casa. Es muy importante esta parte porque no solo va a practicar y reentrenar todo lo que ha aprendido en la sesión con nosotros, sino que además va a poder aplicarlo en sus actividades de la vida cotidiana. Siempre que podemos, vamos a intentar incorporarlo. Muy importante comentaros que cuando tratamos el olfato, no solo tratamos el olfato, sino que generalmente también trabajamos con el gusto. ¿Por qué? Pues primero porque el olfato está íntimamente relacionado con el gusto, ¿vale? Y además porque filogenéticamente son los más antiguos en el cerebro y son los dos únicos sentidos químicos, ¿vale? Se recogen por una partícula química y así llega la información al cerebro. Además, ambos actúan conjuntamente, ¿vale? A nivel retronasal, y por lo tanto los sabores que detectamos, en realidad quitando los básicos, son derivados del olfato. Aprovechamos también los momentos de la alimentación, sobre todo, que es donde la persona ingiere pues, comida, para también hacer ejercicios de olfato. Y así de esa manera conseguimos potenciar ambos sistemas y potenciar la intervención que hacemos en terapia ocupacional. Una cosa muy importante, para que los pacientes vengan a terapia ocupacional y trabajar con ellos a nivel de trastornos olfatorios, es imprescindible que un profesional especializado, médico y facultativo, realice una valoración del olfato. Nosotros trabajamos con un otorrino que lleva más de 20 años especializado en olfato y además le apasiona y usa pruebas concretas para hacer un diagnóstico clínico, efectivamente para determinar, pues en función de las diferentes variables, cómo está ese olfato de esa persona, ¿no? Es él el que nos dice, esta persona presenta una anosmia, presenta una hiposmia, presenta una disosmia, presenta tanta puntuación en tal prueba, que para nosotros nos es muy importante para saber de dónde partimos y además para saber cómo está la persona a nivel de umbral olfatorio, ¿vale? El umbral del estímulo que necesita sus receptores olfatorios para poder activarse. Es muy importante que el paciente esté diagnosticado, eso para empezar, y que no haya otra causa realmente que esté interfiriendo en ese trastorno olfatorio. A veces conocemos personas que nos dicen que han perdido el olfato y cuando llegan a la consulta el médico, pues por ejemplo, observa que tiene unos pólipos. Entonces, como si tiene unos pólipos, pues ya os digo que no van a necesitar el servicio de terapia ocupacional, ¿vale? Esto es muy importante, saber hasta dónde llega nuestro trabajo y dónde podemos intervenir. Como os decía, nosotros trabajamos con las causas neurosensoriales, ¿vale? Que están determinadas así en el tema de los trastornos olfatorios, porque además es de lo que nosotros hemos aprendido y como sabemos cómo funciona el cerebro, es como intentar reorganizar toda la información cerebral para que se generen nuevas sinapsis neuronales en cuanto al reconocimiento de estímulos y la aplicabilidad en la vida cotidiana de esa persona. Hemos participado en un montón de proyectos de investigación relacionados con este tema. Yo llevo más de
más de 17 años trabajando aproximadamente con el tema del olfato y obviamente lo que hacía hace, pues eso, 15 años o más, a lo que hago ahora o lo que hacemos ahora no tiene nada que ver, porque hemos ido cada vez afinando más y mejorando mucho más nuestra intervención, porque todos los 3 terapeutas ocupacionales que trabajamos lo ponemos en común para ir viendo qué cosas van funcionando mejor para poder aplicarlas en los diferentes pacientes que vienen. Para nosotros es muy importante que recuperen lo máximo posible en el menor tiempo posible, ¿vale? Eso indica que da una mayor calidad a nuestra intervención, por eso estamos en un constante aprendizaje siempre. Esta parte de la terapia ocupacional considero que es fundamental que la abordemos. Esperamos muy pronto poder impartir formación para muchos terapeutas ocupacionales que puedan aprender con nosotros y desde ahí que puedan realizar la intervención en sus diferentes centros para ayudar a más personas. A nosotros nos llegan personas a Madrid, que es donde estamos, de todos los rincones de España, que está fenomenal, pero que como vemos como terapeutas ocupacionales esto se puede implementar en otros lugares. Así que como toda esta experiencia nuestra de estos últimos 15 años ha sido muy exhaustiva además, porque protocolarizamos todo mucho, anotamos todos los tiempos de reacción y trabajamos de una manera muy metódica en función luego siempre de la personalización y la adaptabilidad en ese caso concreto, pues nos lleva a que tengamos un bagaje previo, que sabemos lo que funciona, sabemos perfectamente lo que no funciona y cómo puede funcionar mejor en función de qué casos. Porque también trabajamos con la parte emocional de la persona, que nos parece fundamental, puesto que el olfato es algo muy intuitivo, muy instintivo. De hecho, los animales lo tienen muy desarrollado, este sistema. ¿Y qué pasa? Que va directamente y hace conexión con la amígdala y con toda la zona del sistema límbico y por lo tanto está afectando también directamente a muchas otras estructuras. Por eso os comentamos que en realidad es un trabajo como de muchas cosas que hay que tener en cuenta para trabajar con esa persona. Hay personas que pierden el olfato y no les importa no recuperarlo, pues perfecto. No pasa nada, no nos recuperamos, pues no vienen a tratamiento. Pero es muy importante que en aquellas personas que para ellos el olfato o la pérdida o la distorsión, como decía, o la hiperosmia, o provoque una alteración en su vida diaria, esa persona va a necesitar de nuestra ayuda y por lo tanto son los casos que nos llegan, los casos que quieren recuperarlo, los casos que están motivados por recuperarlo, puesto que para ellos el olfato repercute directamente en su vida cotidiana y además es muy significativo el tema de oler. Nos hemos encontrado casos de todo tipo en toda esta experiencia. Además, hoy día se está investigando mucho sobre que la pérdida de olfato concretamente es un biomarcador de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. ¿Esto quiere decir que si uno pierde el olfato va a tener una enfermedad de Parkinson o de Alzheimer? No, no quiere decir, sino que se está viendo lo contrario, que las personas que tienen la enfermedad previo a, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, a una pérdida de memoria, antes habían perdido el olfato y perdido a que se manifestaran los síntomas más motores de la enfermedad de Parkinson, pues antes de eso ellos ya habían perdido el olfato, ¿vale? O sea, no que una cosa implique la otra, sino que se ha visto que era un síntoma precursor de la enfermedad. Igual que también lo puede ser en una hiperosmia, que se puede ser un síntoma precursor de un brote psicótico en una esquizofrenia paranoide. Y bueno, hay mucha literatura hoy día con el olfato y cada vez nos llegan retos nuevos que estamos también viendo cómo trabajar con ellos, ¿no? Como los síndromes de sensibilidad química múltiple y demás. Entonces, bueno, pues estamos en ello también, cada vez investigando cómo podemos ampliar nuestra intervención o cómo adaptarlo a cómo funciona el sistema de esa persona para poder dar el mejor servicio de terapia ocupacional que podamos. Eso es lo que hacemos en rehabilitación del olfato. Otra cosa es la estimulación del olfato, que esto lo hacen muchos terapeutas ocupacionales en sus centros, desde personas con alguna demencia o personas mayores, que se usa la estimulación del olfato para mantener
ese sistema olfatorio, al igual que se hace para estimular o mantener cualquier otro sistema. También se usa en personas que se encuentran en estado de mínima conciencia o en coma para ayudarles en el despertar e ir protocolarizando la estimulación y que sea progresiva y muy controlada. También se usa en otros métodos, en otras técnicas de intervención como la estimulación basal o la estimulación multisensorial del entorno Snuzzlen. El caso es que es muy importante que si esto os sirve para que empecéis a implementar o empecéis a ver cómo podéis también trabajar el olfato, me parece fantástico para que poco a poco se vaya ampliando como otro sistema más en los cuales la terapia ocupacional también tiene mucho que decir. Y por otro lado, como os decía, es muy diferente a la rehabilitación del olfato que hacemos, pero que al final es trabajar con ese sentido que generalmente es el gran olvidado. Espero que os haya gustado, que os haya aportado. Si queréis hacer algún comentario, lo ponéis abajo. Si os ha gustado el vídeo, le dais un like. Y si no queréis perderos ninguna novedad, pues podéis suscribiros al canal.